Mundo Empresarial, un programa hecho para empresarios con temas de interés y que sirven para actualizarnos. Diferentes expertos nos compartirán su conocimiento y experiencia. Comenzamos en Mundo Empresarial. Yo soy Leticia Rangel y yo, Claudia Orozco. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy, viernes 2 de la tarde, hora de comida, pero también de disfrutar el podcast Mundo Empresarial. Como ya saben, este es un programa hecho para ustedes, todos los que son empresarios, empresarias, emprendedores, en donde los invito a que nos sigan, que nos compartan, porque siempre hay temas hechos para ustedes, pero además temas de interés y temas que nos incumbe y mucho. Y hay que decir que el del día de hoy también nos incumbe y demasiado. Le doy la bienvenida a nuestra querida Claudia Orozco. ¿Cómo estás? Hola, Leti. Muy contenta, muy a gusto aquí. Un día más, viernes, 2 de la tarde. Feliz, contenta. Tenemos un excelente tema, bien lo dijiste, de verdad. Y bueno, pues hoy voy a ser yo quien les voy a presentar a nuestra invitada. Porque de verdad es que la vamos a exprimir y vamos a sacar cosas muy, muy interesantes que a lo mejor tú puedes estar pensando de qué me va a servir o para qué lo quiero o qué es todo esto. Pero bueno, pues hoy les voy a presentar a la licenciada en Psicología Organizacional por la UNAM y por la Facultad de Psicología. Ella es coach ejecutiva internacional con PNL y alineación de equipos de trabajo, certificada por el TEC de Monterrey. Es coach transgeneracional certificada. Es decano también de la Universidad Continental desde el año 2021. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME, en el capítulo Coyoacán. Es socia fundadora de la empresa ESRED, Sociedad en Red. Esta empresa está dedicada a la profesionalización de la carrera pública a través de un programa digital de educación en línea. Es socia y accionista fundadora de Corporación de Cibera SADCB, firma de consultoría empresarial dedicada a ofrecer soluciones estratégicas de gestión, control interno, y se han especializado en gobierno corporativo, empresas familiares con un tratamiento integral que les ha resultado muy exitoso. Es coach directivo, asesor en estructura estratégica de capital humano, participación en algunos consejos de administración y comités de dirección, atención empresarial en temas de capacitación y desarrollo in company o abierta, y es headhunter ejecutivo. En experiencia docente en la Universidad Intercontinental, profesor de Diplomado de Desarrollo Organizacional RH. Bueno, pues, ¿qué les digo? Así o más. ¿Qué más quieren? Así que, pues, les presento de verdad y le agradezco que hoy nos va a brindar parte de su conocimiento a la licenciada Leticia Rangel Cuevas. Bienvenida, Leti. Mi querida Clau, muchas gracias. Pues para mí es un gusto poderles compartir un tema que de verdad es sumamente interesante. Y me voy a adelantar un poquito para dar una introducción al respecto. Imagínense ustedes que tan solo en México, entre el 70 y el 90% del total de las empresas de negocio son familiares. Eso es en el país. Y en el mundo hablamos de un porcentaje similar, entre el 70 y el 90. Son empresas familiares las principales proveedoras del Producto Interno Bruto. Así estamos hablando de un tema que de verdad debemos poner atención porque es una gran cantidad el número de empresas familiares. Y qué increíble, Leti, de verdad. Y bueno, desde el título de lo que nos va a hablar, ¿no? Las emociones en las empresas familiares. Estábamos platicando en estos días y yo decía, caray, qué interesante. ¿Cómo que las emociones? ¿Qué tienen que ver las emociones? Por supuesto que sí, es un tema que creo que involucra todo, y desde el cómo voy a plantear y voy a formar una empresa. Y entonces, obviamente, Leti tiene toda la experiencia en este tema, en el gobierno corporativo, en el cómo se maneja y qué se hace, cosa que de pronto a lo mejor los que no hemos trabajado en una empresa familiar o los que no hemos estado tan inmersos en este tema, pues es como que un tema que pensamos que es muchísimo menos, y como tú lo acabas de comentar, es un porcentaje altísimo. Y que de ahí se derivan incluso
¿el éxito o el fracaso? Y fíjense qué interesante, amigos, compartan de verdad esto, porque no nada más puede ser el éxito y el fracaso de la empresa, sino también de la familia. Acabas de decir algo muy real. Cuando hablamos de fracaso de una empresa familiar, tiene mucho que ver con la familia. Tiene que ver mucho con la forma en cómo se conduce, cómo se comunica, cómo se gestiona la familia. Son muchos temas. Por eso, darle la connotación de revisar el tema y los impactos emocionales se vuelve bien importante. Qué importante de verdad es esto, y repito, de verdad, porque los que a lo mejor no hemos estado en esa parte o tan inmersos, pudiera parecer que no sucede nada y que al contrario, porque son familia, todo es everybody. Todo es lindo, todo es amor, todo es armonía, todo es felicidad, todo es yo te quiero mucho porque yo te amo, y entonces pudiera parecer que entonces todo fluye perfectamente bien en la empresa. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una empresa familiar? Una empresa familiar también es un ente económico. Es un ente económico solo conformado por miembros de la familia y que no han pasado a un proceso de institucionalización. Entonces, como cualquier empresa, un ente productivo, un ente generador de economía, pero que está entrampado en el lazo familiar, que no ha evolucionado a un proceso institucional en donde se pone en el lugar que le corresponde a los miembros de la familia y a la gestión directiva. Entonces, de verdad que es bien interesante, porque entonces estamos hablando que una empresa familiar está entre el 70 y el 90% de la estadística en México, y que no han evolucionado, o están en un proceso para evolucionar, o algunas ya lo lograron, pero la realidad es que nos hemos enfrentado en el trabajo que realizamos de consultoría, que la gran mayoría no saben cómo abordarlo, no saben cómo acercarse a esta separación que se da entre la familia y se da entre la empresa, cómo separarla. Entonces te das cuenta que al final del día prevalecen las emociones. Hace un rato comentábamos sobre este tema de las emociones. ¿Y qué pasa con esto? Un fundador, el dueño de una empresa, trabaja en pro de un patrimonio, trabaja desarrollando un sueño, una unidad de negocio, una empresa, y le pone tiempo, y le pone esfuerzo, y le pone vida, vive las diferentes cachuchas que le da la gestión y va evolucionando y va creciendo a nivel empresarial. Hay empresas que crecen de una manera muy interesante en las manos del fundador. Y fundador, fundadora o ambos, porque también muchas veces la pareja trabaja en este tema. Se empiezan a complicar las cosas y lastimosamente, porque el mérito de un fundador lo que quiere es que su empresa que se siga en el tiempo, que tenga vida después de la vida de ellos. Y cuando tenemos hijos como padres, queremos que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de este patrimonio, que puedan seguir disfrutando del resultado de esta empresa. Y aquí es donde se empieza a complicar las cosas. El problema más grande se da ya cuando la segunda generación ya está lista para esto, porque entonces ¿está lista realmente para tomar la gestión? Claro. Ahí es donde justamente empiezan los problemas. Y no perdamos de vista, el problema principal se da cuando está la segunda generación. Si no se soluciona, pues no hablemos de una tercera y mucho menos de una cuarta generación. O si medio se soluciona, pues por supuesto que los problemas los van a heredar la tercera generación. Entonces estamos hablando de lazos familiares, lazos emocionales, de patrimonios que se generan con esfuerzo y con amor para poder heredarlos. Y que esto no pasa de esta manera, no siempre pasa de esta manera. Entonces, ¿qué se está rompiendo? ¿Qué es lo que no está ocurriendo en este ínter? Es justamente también de lo que vamos a revisar hoy. Y qué interesante, porque estás hablando de una segunda generación, pero ¿qué pasa incluso cuando la primera generación no quiere soltar, no? Y entonces hablar de estos conflictos, Leti, en estas empresas familiares, obviamente, ¿cuáles son los más comunes? Yo sé que tú llevas muchos años en todo este tema de las empresas familiares, del gobierno corporativo. ¿Cuáles son los principales problemas o los más frecuentes a los que tú te has enfrentado o encontrado cuando tú haces esta consultoría y este apoyo en estas empresas familiares?
Mira, todo empieza, la raíz está desde la primera generación, desde ustedes fundadores de una empresa, en sí empiezan a planear cuál será el futuro de su empresa. Todos sabemos, y es una realidad, no somos eternos, ¿qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué voy a hacer con ella? Desde que la estoy gestionando y desde que mis hijos tienen 11 años, ¿ellos van a asumir la continuidad de la empresa o qué va a pasar? Entonces, empieza desde ahí el principal problema. Exacto. Desde los voy a ir involucrando en la empresa, que la vivan, que la disfruten, que la sufran, que la gocen, que aprendan las técnicas, que aprendan todo lo que el fundador le quiere compartir a esta generación de todo lo que es su aprendizaje. Si esto no pasa y no los voy involucrando en un proceso de sucesión, entonces ahí tenemos uno de los problemas. Y ahorita les voy a comentar qué emociones surgen de todo esto, pero me quiero ir justamente algunos pasos atrás. Pero también, ¿qué pasa si el fundador o la fundadora se dedican a generar este esfuerzo y proveen a su descendencia, a sus hijos, solo de los bienes materiales y no lo involucras en lo que realmente cuesta tener una empresa? ¿Y qué cuesta? Me refiero a ese esfuerzo físico, a ese esfuerzo mental, a ese estrés, a ese sufrir por una nómina, por pago de impuestos, por cómo crezco, por planear cómo hacer mi planeación estratégica, cómo visualizo el crecimiento. Si yo no lo involucro a esto y solo soy proveedor económicamente de esto, entonces no esperen que los hijos se volteen y le tengan amor a la empresa o le tengan cariño a la empresa, porque entonces ellos solo están esperando recibir. Nos ha tocado casos, y yo les puedo hablar de cualquier cantidad de casos, de ejemplos, no voy a mencionar nombres, por supuesto, pero de casos en los que el hijo dice, pues la empresa me tiene que dar tanto, cuando mueren los fundadores. Oye, pero espérate, hay que gestionarla, hay que trabajarla. No, pero pues yo necesito tanto, estoy acostumbrado a recibir esta cantidad de dinero. Y creen que ese ente se mueve solo, que se gestiona solo y que no necesita de más liderazgo, ni de más gestión, ni de más responsabilidad. Y entonces creen que solo el hecho de pedir y sacarle dinero a la empresa con eso es suficiente, porque ese ente les va a generar lo que sea. Uh-huh. Es como alguna vez mi hijo pequeñito de 3 años, con esa misma inocencia, solo que la de un adulto, mi hijo de 3 años me decía, quería que le comprara cosas, y le dije, no, hijo, no. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Ay, mamá, pues ve al banco y saca dinero, me decía. Exacto. Con esa misma inocencia, pero en la de un adulto, decir, pues la empresa me debe dar el dinero necesario, sin que yo tenga que hacer nada, porque estoy acostumbrado a recibirlo sin generar un esfuerzo. Entonces, ya desde aquí estamos empezando con problemas desde el proceso de sucesión. ¿Qué pasa cuando esto no funciona? Hay muchas emociones que se generan en los dueños. El dueño empieza a tener desconfianza de las competencias de sus hijos. Uh-huh. Oye, es que mis hijos serán los capaces de hacer que mi patrimonio evolucione, que mi patrimonio perdure, crezca, etcétera. Entonces, la desconfianza hacia los hijos. Si ha habido algo en donde no les queda claro, cuando ya los involucraron, y no les queda claro el proceso limpio y honesto por parte de la gestión del hijo, entonces es que me roba. Y esta es una parte en donde estamos hablando de juicios que son dolorosos y que son muy fuertes para la descendencia, justificados, fundados, infundados o no. Finalmente son juicios, uh-huh, y que son procesos que no se han trabajado con tiempo. Y uno de los grandes conflictos emocionales es la comunicación. Me han tocado familias en las que es que mi papá me dice que le robo. Dice, y yo nunca le he robado. O es que mi papá prefiere a mi hermano tal, ajá, y a mí no me hace caso. Y entonces no me cree competente, no me considera que tengo la capacidad para también administrar la empresa. Uh-huh. Entonces, cuando hay un hijo, todavía es menos complicado. Cuando hay más de un hijo, entonces las cosas se empiezan a complicar. Hay rivalidades, exacto, hay celos, hay envidias, y de ahí en adelante pueden magnificarse las emociones en contra o de una manera no sana para la relación familiar.
y quiero ser más específica con estos puntos para asegurar que esté transmitiendo la idea correctamente. Los hijos que se sienten abandonados o se sienten desplazados, pues, generan rencores, apatías, generan depresiones, se vuelven altamente depresivos o se esfuerzan tanto por demostrarle al papá que están presentes y que sí son buenos, que se les va mucho tiempo de vida en ese esfuerzo. Y se olvidan a veces de lo que les rodea y se esfuerzan por ser, y papá, aquí estoy, o sea, veme, aquí estoy esforzándome por hacer bien las cosas, pero no me ves porque solo ves a mi hermano o a mi hermana. O nos diste tanto que perdiste de vista que nos maleducaste y no valoramos. Y entonces vienen una serie de temas en donde hay depresión por los temas del pasado. El pasado no resuelto siempre nos va a generar depresión. El futuro, que nos preocupa más de lo normal, nos genera ansiedad. Son dos emociones que se dan mucho al interior de la familia y de ahí se pueden derivar la desconfianza, la falta de empatía y por tanto hasta el rencor, el resentimiento a la figura paterno-materna por esta situación en donde no se están hablando correctamente las cosas que se tienen que hablar al interior de una familia. Entonces, si ustedes están en la situación en la que son fundadores y tienen hijos entre 11 años, todavía hay tiempo de poder hacer muchas cosas. Pero si ya están en la situación en la que son fundadores y tienen hijos que están en un proceso de la carrera, todavía están a tiempo, si es que no les están llenando de beneficios económicos o de recompensas económicas. Solamente. Si sus hijos nunca se han involucrado en la empresa y ustedes esperan ya jalarlos a la misma, las cosas empiezan a complicar. A nosotros nos buscan mucho y es muy, muy curioso que dentro de la firma de consultoría somos solucionadores de problemas, porque justamente cuando entramos con las empresas familiares identificamos toda la historia y escuchamos a cada uno de los integrantes de la familia, porque aún los mismos hijos y ustedes como fundadores la narran, la viven como la sienten. Exacto. Y entonces, a lo mejor yo fundador la siento de una manera y resulta que cada uno de mis hijos la siente y la vive de diferente manera. Y es ahí donde cada uno está trabajando y caminando en su mismo rumbo, en un rumbo diferente, y no un rumbo alineado porque no se han sabido comunicar. Y cuando esto pasa, dejan que las emociones se sigan magnificando o ya nos involucramos toda la familia en el ambiente familiar, pero ¿qué es lo que llega a pasar? Pues entonces hasta en la casa, en la comida, en el desayuno, en la cena, en las reuniones familiares, hablamos de la empresa. Y entonces cuando algo no nos gusta, nos enojamos. Exacto. Y terminamos peleando porque entonces no hemos hecho esa división sana de que la empresa está en la empresa y la familia está en la casa. Y en la casa no se habla del trabajo, no se habla de la empresa. Entonces, hay una serie de elementos que hacen que las emociones se lleguen a exacerbar y no siempre es positivamente. Me pones a girar la cabeza y a imaginar muchos escenarios y me surgen muchas preguntas. Tú hablas de los hijos, ¿no? Aquel hijo que quiere ser visto, aquel hijo que dice, pues aquí estoy y nomás quiero cobrar, solamente quiero y no quiero trabajar. ¿Cuándo o cómo o qué pasa o cómo se maneja esta parte cuando hay un hijo a lo mejor que no se quiere involucrar en la empresa familiar y solamente quiere seguir cobrando y cobrando, solamente quiere estar recibiendo el dinero cuando papá o mamá o los fundadores estaban y después yo no me quiero involucrar? O sea, ¿qué pasa con ese hijo? Pero también, ¿cómo elegir al hijo que se debe quedar al frente? Porque tú y yo lo sabemos, Leti, vamos a decir siempre que no tenemos hijos consentidos, pero la verdad es que sí hay.
todos son consentidos en algún momento de la vida y lo sabemos, o en algún aspecto. Tú dices, es que para esto este otro, o con este otro yo me voy acá esto otro, ¿no? ¿Cómo elegir quién debe ser el sucesor adecuado para la empresa y no para mi corazón? Recuerden que una empresa es fría, una empresa es de resultados. Las empresas que se gestionan con el corazón corren riesgos. Las empresas que se gestionan por resultados pueden tener más posibilidades de éxito. Entonces, el corazón familiar es el que menos debe estar involucrado, porque el hijo al que más amo puede ser el más cariñoso o por alguna razón lo amo más, pero no quiere decir que sea el más talentoso para la gestión de una empresa. Y también les puedo decir que puede pasar que ninguno de los hijos sean talentosos para gestionar la empresa. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que puede haber un tercero, que no sean los hijos, el que realmente pueda ocupar el cargo de la dirección general o de llevar el control y gestión de la empresa. Y para eso el fundador y la fundadora deben de tener la cabeza muy fría. Y es aquí donde entran inclusive los terceros involucrados objetivos, que son los consultores. Son terceros involucrados, no tienen ningún compromiso con ningún miembro de la familia, deben de tener un rol objetivo, deben tener el conocimiento y la experiencia y pueden acompañar en una decisión o sugerir, recomendar quiénes pueden ser los que realmente puedan ocupar la función, hijos externos o hasta sobrinos, alguien más. Pero si realmente fundador, fundadora quieren que su empresa evolucione, esto se debe analizar con la sangre fría, con el amor hacia que haya un patrimonio que perdure en el tiempo, porque ese patrimonio es para la descendencia y a veces el darle esta sucesión a nuestro hijo consentido no puede ser, no siempre será la mejor solución. Tú comentabas hace un momento, los temas de la empresa no se llevan a la casa, los temas de la empresa se quedan en la empresa. ¿Cómo poder definir de verdad? Oye, híjole, yo sé que ya estamos en la casa, pero resulta que tenemos un tema que surgió, el famoso bomberazo, ya sabes, y ni modo, lo tengo que tocar. ¿Se vale romper esas reglas de vez en cuando porque hay una urgencia o es un no rotundo y lo de la empresa se ve en la empresa? Fíjate que se vale cuando hay una emergencia. El problema es cuando se nos vuelve costumbre. Exacto. Dentro del proceso que nosotros trabajamos hay niveles de gobierno. Hay consejos familiares, que es donde hacemos la separación ya. El proceso de gobierno corporativo es poner en su lugar a cada miembro de la familia. Los fundadores se van al consejo familiar y o a la asamblea de accionistas. Dentro del consejo familiar pueden estar los hijos, los nietos hasta determinada etapa, pero los hijos. Y si hubiera un caso que fuera importante, urgente de atender, los accionistas o alguien del consejo familiar puede convocar a junta extraordinaria. Y si la mayoría está de acuerdo, se reúnen y de manera inmediata, porque hay un tema importante, urgente que atender, y entonces atienden esa convocatoria. Entonces, existe el foro formal. El informal es, nos vemos en la casa, ¿no? Y ahí lo revisamos. Hay que tener mucho cuidado en los lugares, en los espacios. Y les platico con ejemplos. Nos tocó alguna familia en algún caso que decía, pues vamos a revisar las cosas. Se reunían en la casa. A veces no estaban todos los miembros de la familia. ¿Y qué pasaba? Y el que no está. Es que ese que no está. Es que es un canijo, es que hizo tal, shalala. Y despotricaban en contra del que no estaba. Pero perdían de vista algo que era bien importante. Estaban los hijos de ellos. Entonces, cuando están los sobrinos o los hijos,
Normalmente la tercera generación se lleva bien, conviven, se llevan bien, a veces son de la misma edad o poco el rango de edad y se llevan muy bien, entonces para ellos no es grato oír, está hablando de mi tío, y luego al tío lo escuchan hablar de la mamá y a la mamá del otro tío. Esto no es sano al interior de una familia. Algo que debe prevalecer en una familia es el respeto. Hay amor, pero debe haber respeto y debe haber una comunicación basada y fundada en el respeto. Y no importa que esté yo en contra de mi hermano o de las decisiones o las opiniones de mi hermano o de mi hermana. Están mis hijos presentes. No los voy a involucrar en un problema familiar y no voy a permitir que tomen bandos, porque ellos son la tercera generación en sucesión y deben actuar como un bloque unido. Entonces, dentro de los riesgos de resolver los problemas al interior de la familia en la casa, y no llevarlos al ámbito formal, son estos. Y esto que estás comentando, yo lo estoy visualizando desde una empresa enorme, pero también una empresa pequeñita, una tienda, un negocio, ¿por qué no? Hasta del tianguis, una iglesia, una asociación, no lo sé, en todos lados, porque al final es un tema de una empresa familiar, en donde la familia se ve involucrada. Y qué importante, de verdad, tú comentabas hace un momento, ¿no? Todas estas emociones, los enojos, la depresión, la ansiedad, todo esto. Entonces, ¿qué tipo ¿por qué es importante hablar de las emociones y qué tipo de emociones son las más comunes? ¿O es que son estas las que tú ya nos hablabas hace un momento? Porque es importante, porque es necesario ponerle nombre y apellido a lo que pasa. No podemos como familia hacer que no pasa nada. O no podemos decir todo está perfecto y esconder realmente los verdaderos problemas. En la vida es importante ponerle nombre y apellido a lo que nos pasa, nombre y apellido a la emoción que sentimos. Es que estoy enojado. Se vale. ¿Qué te enoja? Y no decir, no pasa nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? No tengo nada. Pero estás de un humor bárbaro, pero no tengo nada. Eso no pasa. Y en la familia, al interior de una familia y al interior de la gestión de una empresa, tampoco pasa. O sea, hay emociones. Las personas nos movemos también por emociones. Somos seres que vibramos a través de las emociones y somos seres que respondemos a través de las emociones. El tema es que realmente las identifiquemos como tal. Y así como una persona en un proceso de inteligencia emocional debe ponerle nombre, apellido e intensidad y tiempo a su emoción, la familia debe gobernarse con inteligencia emocional y debe de ponerle ese nombre y ese apellido, ese tiempo a la emoción y lugar. A veces nos olvidamos hasta del lugar. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? El marido se enoja en la empresa, está muy enojado y llega a su casa y patea puertas. No hay inteligencia emocional. El enojo fue en la empresa y fue con alguien que lo detonó. Entonces, cuando llega a su casa, es otro contexto, es otra gente, es otro tiempo, es otro momento. Eso es inteligencia emocional y las empresas tienen inteligencia emocional. Entonces, si no identificamos las emociones que nos generan y no las hablamos de una manera asertiva, entonces hay problemas. ¿Qué pasa si yo me siento ofendida por algo que me dijo mi papá o mi mamá? A lo mejor no es el momento de decirlo porque me siento emocionalmente sensible, pero busco el momento y busco la oportunidad. Y digo, oye papá, la vez pasada, el día tal, ¿te acuerdas que estuvimos juntos? Hiciste este comentario. Me dolió, me hizo sentir tal, me lastimó, porque yo no soy capaz de hacer esto, por la razón que sea, pero al final del día abres el diálogo, lo intentas cuando menos, porque esa es la manera de empezar a sanar los diferentes problemas que hay. Y en este tema de problemas, quiero comentarles cuáles son los más importantes a los que se enfrentan las empresas familiares. La falta de un objetivo común que comentabas. Los hijos van por un lado y los papás van por otro. La falta de definición de roles. Todos quieren hacer de todo. Entonces, pero es que yo llevo contabilidad. No, yo también llevo los números. Pero yo llevo finanzas. Yo llevo ventas. Y no hay una definición y esto genera conflicto.
La sucesión, cuando no se ha trabajado en un proceso de sucesión. La comunicación deficiente, que es esto justamente donde no nos hablamos, donde no nos comunicamos tanto en qué cosas vemos en la gestión, si vemos problemas, si estamos teniendo observaciones que pueden ser importantes porque nos identificamos que hay diferentes problemas en la organización y que observamos y tenemos sugerencias, que tenemos recomendaciones y cómo nos escuchamos hasta el tema de las emociones. Diferencias de opinión y conflictos familiares. Aquí ya es a veces desde adolescencia. Es que cuando yo era adolescente mi padre me dijo tal o me hizo tal y entonces lo traigo en la vena, lo traigo en la sangre y entonces no perdono a mi papá porque cuando era adolescente me dijo esto. Pero este adulto que cuando fue adolescente recibió un problema, ¿qué hizo para resolver el problema? Entonces también la inmadurez de los involucrados tiene una consecuencia. Los riesgos de generar puestos fantasma. Es que tú vas a hacer el puesto tal y generan puestos y los desarrollan solo para dar gusto a la familia, no porque realmente la empresa necesite ese puesto. Y entonces de repente, es que es el encargado de los asuntos sin importancia. O lo que podríamos conocer como un aviador, ¿no? Claro, le pagan nomás porque ahí está, ¿no? Claro, y que además, déjame decirte, oye, como soy el tío, o soy el fundador y la fundadora que tiene una empresa, entonces tráete a tu hermana a trabajar conmigo, tráete al tío tal, Juan, Lucas, como sea, tráetelo para que trabaje, y entonces también de repente vas inflando más familiares. En la medida que tengas más familiares, más se van a complicar las cosas. Hay que tener mucho cuidado y aprender a regular estos temas. Una estructura de empresa debe estar verdaderamente blindada para dar resultados a la gestión empresarial. Números, resultados, indicadores, estos KPIs que son tan valiosos. Si esto no se da y entonces esperamos que mi tío Juan, que ya tengo como empleado en el almacén, pero no me controla el almacén, pero si le digo algo se enoja, y si como le sumamos más familiares y las respuestas son las mismas, entonces ustedes mejor que nadie saben el caos en el que se encuentran. Falta de institucionalización. Justamente el no poner a la empresa en el lugar que le corresponde y evaluarla por resultados. Revisar sus estados financieros, identificar dónde están las problemáticas que no me están permitiendo crecer, si tengo problemas de logística, si tengo problemas de ventas, si tengo problemas de cobranza, etcétera, etcétera. Conflicto de intereses, todos quieren ser los dueños, todos quieren ser los jefes, todos quieren heredar, todos quieren opinar, y organigramas poco claros, que justamente es esto. Estaba con un cliente hace poco y tiene a un puesto clave muy interesante y que le funciona. ¿Qué escolaridad tiene? Quiere un puesto igualito. ¿Qué escolaridad tiene? Ni sé, pero si tiene primaria no importa, con que sepa me funciona. Y está a cargo de la producción y es el core del negocio. Le dije, ¿y lo quieres igual para este plato? Los ojos así como los abriste tú, así como Claudia abrió los ojos de sorpresa, me pasó a mí justamente, porque entonces no tenemos claridad de lo que está necesitando. Y me dice, es que yo solo necesito que produzca así. Enséñame tu descripción de puesto, es que no la tengo, pero ya estoy metiendo indicadores. Pero una descripción de puesto es un documento mandatorio, un organigrama es indispensable en una empresa, tanto en el momento actual como hacia dónde veo a la empresa en el tiempo. Oye, tengo un plan estratégico y veo a la empresa en 3 años, en 5 años, en 10 años creciendo de tal manera, generando tal riqueza, etcétera, etcétera. Pues debemos de tener un organigrama preparado para el futuro, el actual, y qué necesitamos para crecer en el tiempo, acorde a los resultados o a las metas que tienes. Entonces, el rol, las funciones en un organigrama juegan un papel también bien importante. Porque, fíjate, acabas de comentar algo que igual me pongo a pensar, ¿no? El tío Juanito está encargado de tal área. Sí, pero es empleado al final de la historia. Él no forma parte del consejo. Y no importa si se enoja, es empleado y perdón, es una empresa y es como tal que se le debe de tratar. Y es ahí justamente cuando creo que empiezan o se agrandan los conflictos, porque no se pone en un organigrama quién es quién en cada puesto
¿Y quién es el consejo que toma decisiones? Y pues será el primo, el tío Juan, muy amado, muy querido, muy del corazón, pero como tú lo decías, ¿no? Y por eso yo preguntaba hace ratito, ¿cómo se toman las decisiones? Porque también decías algo. ¿Qué pasa cuando el esposo se enoja en la empresa y llega pateando puertas a la casa? ¿Y qué pasa cuando es al revés, Leti? Cuando, vamos a suponer, la esposa se enoja en la casa y llega pateando puertas en la empresa. Uy, ha pasado muchas veces. Exacto, ¿no? Dentro de estos temas familiares, hubo alguna vez en donde el hijo era el director general y la mamá ocupaba un rol en una empresa. Y un día estaba tan enojada que llegó a patear la oficina del director general. Y gritaba, y gritaba, y gritaba, pero además insultaba. Entonces, son de estas situaciones extremas que sí se viven, y se viven mucho. O sea, les puedo poner una cantidad impresionante de ejemplos, y si se dan cuenta, todo tiene que ver con las emociones. ¿Qué es lo que hacemos al interior de la firma de consultoría? Y hablamos de un modelo integral. Es, primero, sanar la relación emocional familiar, sanarla lo mejor posible. No quiere decir que entonces ya se han lastimado tanto que ahora nos vamos a amar. A veces no se logra ya eso, pero se logra, eso sí, que tengan muy claro que su objetivo es el patrimonio, porque de eso viven ellos y vivirán sus hijos. Entonces, llevamos un proceso de reencontrarse, de identificar puntualmente cuál es el aspecto emocional que les duele o los aspectos emocionales que les duele a cada uno de los miembros y empezar a sanar la relación. Si no para amarse, porque a veces es complicado cuando las familias se han dañado tanto, sí para actuar con respeto y con responsabilidad para poder gestionar la empresa. Si esta parte no la hacemos como prioritaria y es el primer esfuerzo de nuestro trabajo, si esto no se hace, vas a tener complicaciones en la implementación del gobierno corporativo o de la institucionalización. Entonces, primero es que les quede claro la importancia de empezar a trabajar un gobierno corporativo, un efectivo gobierno corporativo, pero además una efectiva sanación de relación familiar empresarial. No es fácil, es muy complicado. Dentro del equipo tenemos psicólogos, tenemos psicólogas, en donde si hay casos muy complicados, debe haber una serie de especialistas y hay una serie de especialistas acompañándonos en este proceso. Entonces, hay las psicólogas más light y hay las psicólogas que se meten más hacia problemas muy complejos y dependiendo de lo que identificamos, los empezamos a mandar a psicólogos. Pueden elegir ellos o se van con los nuestros, generalmente se van con nuestras recomendaciones porque ya están probadas por nosotros y ya han trabajado este tipo de casos. Entonces, pues primero mandamos a la sanación personal de este conflicto que me detona en un entorno familiar con un especialista en una terapia. Cuando empiezan a trabajar esto, entonces a la par vamos trabajando todo el proceso de institucionalización, de profesionalización empresarial, de implementación de gobierno corporativo. Entonces, pero es parte de un proceso. Y si se dan cuenta, no hemos dejado de hablar de emociones. No hemos dejado de hablar de todo lo que detona en la cabeza de cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, fundadores de empresas, yo los invito, número uno, primero a que digan, ¿qué va a pasar con mi empresa, mis empresas? ¿Qué debo hacer al respecto y cómo me debo preparar para que éstas funcionen correctamente en el tiempo? Yo creo que en la gran mayoría no queremos dejarle problemas a nuestros hijos. Nuestros hijos son amados con nuestra vida y más allá. Y lo que menos queremos es dejarles problemas. Pero entonces hay que tomar acciones a tiempo para no dejarles y heredarles problemas. ¿Y cómo no heredar los problemas? Es tomando acciones en el tiempo indicado. Y el tiempo indicado es cuando estás vivo, cuando estás consciente de lo que viene en el futuro. Por eso hago y hablo mucho de cuando los hijos tienen desde 11 años. A veces pienso, pero tiene 11 años, está bien chiquito, ¿cómo lo va a meter a la empresa si está para divertirse?
no le digo que le quiten su infancia para meterlo a la empresa. Es a ratos, a probaditas. Hay programas, nosotros tenemos una metodología mediante un programa de sucesión que va siendo escalable y va desde los golondrinos, así les llamamos en nuestra metodología. Y los golondrinos son los chicos que toman vacaciones. Exacto. Y que se van unos cuantos días y que reciben además un pago y que hacen una tarea específica, no tienen que complicarse con nada ni tenemos que mandarlos a trabajos rudos. Pero algo que es bien cierto, para que ellos aprendan a ser jefes tienen que aprender a ser soldados. Si no aprenden a conocer su empresa, si no aprenden a vivirla con todas las inquietudes que tiene, pero además tener ciertos beneficios, pues no van a aprender a amarla y este desapego pues va a estar presente en todo momento. Sí. Entonces, son emociones, están gobernadas por personas y las personas generan emociones. Entonces, esto nos va a pasar en todo momento. Comenta Lucía Campos, importante tema para mí. Gracias, Leti. Y la verdad hiciste que me acordara cuando yo era chiquita. Mi abuelo tenía una imprenta y a mí me encantaba irme con él en las vacaciones a aprender. Él me enseñó a hacer toda la raya para los empleados, a usar la sumadora, a hacer notas de venta. Me encantó de verdad. Qué pena que él murió cuando yo tenía como 12 años, pero yo creo que yo hubiera sido una excelente aprendiz y a lo mejor ahí hubiéramos continuado con ese tema. No hiciste ahorita de verdad así que volara mi mente a los recuerdos de cómo pudo haber sido aquella situación si él no hubiera partido en aquel momento, ¿no? Pero qué interesante porque de verdad es cierto. Cuando no se ponen esos límites, recordaba yo algunas cosas que de pronto uno se entera también o sabe, cuando de pronto los que son los socios son los hermanos y las esposas no tienen nada que ver en el tema, no trabajan ahí, pero son las que generan los conflictos. Acabas de tocar un tema bien importante, Claudia. Los problemas se van magnificando en la medida que hay más familiares involucrados. Está la segunda generación, pero si además están casados, tienen esposos, esposas, pues obviamente ellos van a pelear por su pareja. Uh-huh. Decir, oye, pero tú deberías de estar mejor, pero exacto, si tú eres brillante. ¿Por qué él? ¿Por qué él? Claro. Eso en el caso de esas discordias familiares con los terceros involucrados. Porque habrá familias que digan, no, pues no me meto y me mantengo al margen. Ese es el deber ser, esa sería la parte sana. Pero cuando no es, pero tú deberías, tú eres la mejor o tú eres el mejor, ¿por qué le permites a tu hermano? ¿Por qué tu hermano está en esa posición y no tú? ¿Por qué él gana más y tú no? ¿O por qué esto? Aquí es donde también hablamos de una serie de aspectos que siguen complicando las cosas. ¿Qué es lo recomendable? Que no se involucren las demás las familias, las parejas, que no se involucren, pero que además el tema legal del patrimonio también esté correctamente blindado, porque pues tu esposo es hoy tu esposo. El día de mañana te divorcias y si él tiene parte del plan accionario, él se vuelve a casar y entonces empieza a haber una dilución de todo el plan accionario que puede generar mucho ruido, mucho conflicto. Mucho cuidado con este tema. Entonces, parte del trabajo que realizamos es qué pasa con el patrimonio, también a nivel financiero, a nivel legal, cómo blindas para que los terceros no afecten y cómo blindas a los hijos herederos y a los nietos, pues las generaciones que vengan. Entonces, este es otro tema bien importante que también se trabaja y las familias, de verdad nos han tocado familias grandes donde son muchos los hijos en segunda generación, 5, 6 hijos, entonces todos casados y todos con hijos, y todos quieren que sus hijos sean sucesores. Y entonces empiezas a revisar en donde si esto no se trabajó con el tiempo adecuado en un proceso de implementación de gobierno corporativo, entonces tienes una mezcla de emociones terribles, en donde se exacerban a tal nivel que llega a haber agresiones, llega a haber relaciones violentas. Entonces, y esto se los comparto porque es real. Les hablo de casos que son reales, o sea, hemos visto tantas situaciones y de verdad
La maravilla de nuestro trabajo y por qué nos gusta, por qué me gusta y por qué me apasiona, es cuando se acerca el fundador y te dice, necesito ayuda. Y está movido por un sentimiento, por un dolor de no saber qué hacer. Entonces, el tener una empatía genuina, objetiva, con esta persona y el realmente establecerle un plan de actividades que de verdad solucionen o le generen esa institucionalización que le dé la paz. Entonces, cuando logras esto y lo ves en sus caras, dices, hice mi trabajo y me quedo tranquila. Obviamente con todo esto que tú nos estás diciendo es evidente que hay soluciones, pero ¿qué nivel de éxito se puede tener con estas soluciones que ustedes ofrecen? Se puede tener mucho éxito, pero siempre que empezamos un inicio, siempre que damos inicio a un proceso de este tipo, hablamos con los dueños, les platicamos, ya que tenemos identificado las problemáticas y que ya tenemos los cómo poderlo trabajar, se les hace un planteamiento de cómo pueden ser las soluciones, pero los principales responsables para el éxito de este proceso son los fundadores. Y por eso entonces, ¿una empresa familiar puede resolver sola sus conflictos? Difícilmente. Puede resolverlos si al interior de la familia ha habido comunicación. Si siempre se han manejado con comunicación y respeto, que son valores fundamentales al interior de una familia, comunicación, respeto, amor y reconocimiento a la autoridad, porque si nos vamos al tema, y aquí voy a meter un tema adicional, si nos vamos al tema transgeneracional o al tema del ecosistema familiar, todos tenemos un nivel y un rol en la familia. Si este se ha respetado siempre, es muy factible que puedan tener un buen desempeño. El éxito de una consultoría radica en ser un externo objetivo. Un externo que no está involucrado en las emociones de la familia y que tiene muy claro que para que esta empresa tenga éxito debe cumplir con una serie de aspectos estratégicos, normativos, control interno, indicadores para cada área, tener identificados en el organigrama quiénes son los puestos clave, qué rol juega cada uno, cuál es su tramo de control, su tramo de operación, cómo se les va a medir, cómo se van a ver los resultados, que sean realmente esos puestos clave, la gente confiable, porque tienen el conocimiento, porque tienen las competencias, porque tienen la honestidad y tienen la lealtad para sumar con el director general. Entonces, si estas familias tienen estos niveles de comunicación, de análisis, tienen muchas posibilidades de evolucionar satisfactoriamente. Yo me he topado con fundadores que de verdad me apasiona hablar con ellos, me apasiona más bien escucharlos. Tienen historias que dices, bueno, tantos que deberían escribir libros, de verdad. De la nada han hecho fortunas, de la nada han iniciado con grandes empresas, con grandes negocios y han surfeado una serie de problemas, una serie de circunstancias en contra y son gente noble, gente poderosa, no solo por el tema económico, sino por el nivel de emociones y de gestión que han tenido. Entonces, cuando ves a este nivel, dices, no puede ser que la segunda generación no comprenda todo lo que sus padres hicieron, su padre, su madre hicieron para tener ese patrimonio. Y es ahí donde viene mucho del dolor de los fundadores. Es que no me entiende, no quiere entender o no quiere involucrarse, es que hubo un fraude, creo que está involucrado, hubo tal. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que nos llevan a entender que hay mucho que resolver. Y entonces es evidente que desde el inicio las bases se tiene que tener el organigrama, las funciones de trabajo de cada persona, porque entonces así es como se va a ir creciendo y, como bien lo decías, involucrar a los herederos, a los futuros herederos, porque no sabemos tampoco hasta cuándo tenemos la vida comprada, ¿verdad? Y entonces es como puede ir creciendo de una manera más sana la empresa familiar. Qué importante de verdad el tema de las emociones. ¿Qué papel juegan los consultores en las empresas familiares? Justamente son esta parte objetiva que establece los niveles y las responsabilidades de cada nivel.
una asamblea de accionistas, un consejo de administración, un consejo familiar, un consejo de administración en donde van involucrados externos, porque siempre un externo le da la objetividad. Entonces, un consejo de administración debe de tener externos, especialistas externos, y un comité de dirección dentro de la dirección general. Y más comités, si la dirección general así lo necesita, el comité de calidad, el comité de nuevos proyectos, pero un comité directivo sí o sí debe de haber. Entonces, es cómo le das esa estructura a una empresa para que cada nivel empiece a trabajar en la parte que le corresponde, con las decisiones que le corresponden, para que se puedan tomar las decisiones correctas en beneficio de la empresa. Bueno, la verdad es que creo que nos han dejado mucha tarea para pensar si es que tienes una empresa familiar o si has pensado ponerla o si conoces a alguien que la tenga y que dices, ay, ahora entiendo por qué están de cabeza, por qué no están teniendo el éxito que deberían de tener. Algo más que nos quieras compartir, Leti. Creo que es un tema excelente, se quedan muchas cosas en las cuales se podría profundizar. Me queda claro que es un tema que te encanta, que te apasiona y que la verdad, ¿qué más les podrías compartir en estos últimos minutos que nos quedan a nuestra audiencia? Bueno, primero que nada ya estamos cerrando y de verdad les agradezco mucho el tiempo y el espacio. Compartan, se pueden solucionar las cosas. Y el mensaje principal que le mando a estos fundadores de empresas familiares es que sí se pueden resolver los problemas, sí se puede, sí hay un después, sí hay un sí cómo resolverlos, sí hay el cómo lograr que el patrimonio perdure en el tiempo, sí se puede. Hay que trabajar, sí, y ustedes son los primeros que deben tomar conciencia de que es necesario tener claro que si se requiere ayuda hay que levantar la mano, se vale. No puedo, no sé cómo, levanto la mano porque necesito ayuda, necesito apoyo, necesito un experto, se vale. Sobre todo Gracias. Creo esa parte de estar dispuestos, ¿no, Leti? De verdad de decir, ya creé esta empresa, no importa el tamaño, ya lo hicimos, ya nos costó, ya sacrificamos, ya pagamos un precio, hagamos ahora que suceda y estemos dispuestos de verdad a heredarlo de una manera sana, de una manera ligera, suave, sin conflictos, a eso me refiero, o con los menos posibles, pero darnos cuenta que a lo mejor lo pudimos haber iniciado con mucho amor, con mucho deseo, pero que si queremos de verdad que esto prospere y que esto siga siendo de bendición para nuestras siguientes generaciones, tenemos que tomar al toro por los cuernos, diríamos, ¿no? Sí. Y entender que se vale pedir ayuda, como tú lo dijiste, y qué mejor que pueda venir alguien a observarnos y a decirnos, ¿están bien? Síganle. O a decir, aquí hay un pequeño problema o aquí hay un caos y un basurero que tenemos que arreglar. Gracias, Leti. Muchas gracias, Clau. Gracias a todos ustedes que nos siguieron y que vieron esta emisión. Compártanla, de verdad, hay mucho que hacer entre el tema de empresas familiares y quedémonos con el que sí puedo resolver, y de verdad que se pueden resolver muchas cosas. Quedémonos con todo esto. Muchas gracias por su atención, gracias por este espacio. Compartan, este es su podcast Mundo Empresarial y está hecho para ustedes y somos dos profesionales que estamos trabajando en traer temas importantes para todos ustedes. Muchísimas gracias, mi querida Claudia. No, un placer, pero ¿en dónde te encuentran? Sigan nuestras redes, nuestra página es www.decibera.com, nos siguen también por Facebook, estamos en LinkedIn me encuentran como Leti Rangel, ahí me pueden localizar, me pueden mandar mensajes, mi red ya es muy grande, estoy a sus órdenes y estoy para atenderlos y atenderlos personalmente. Gracias. Gracias, Leti, gracias a todos, de verdad es que ha sido un placer tener esta charla el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Compartan, de verdad estoy segura que la información que nos brindó hoy Leti será de gran ayuda para muchas personas. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Este fue su programa, Mundo Empresarial. Los esperamos cada viernes de 2 a 3 de la tarde. Sus amigas Leticia Rangel y Claudia Orozco.